Aduanas es la institución que recauda cerca del 40% de los tributos de este país. Eso para el año 2022, porque te voy a hablar desde mi gestión, para el año 2022 significó recaudar, o la meta que nos dio la Secretaría de Finanzas, porque nos imponen metas, era de 48.000 millones de lempiras. Y logramos recaudar 50.000 millones. Es decir, 2.000 millones más que la meta presupuestaria. A pesar de que hubo un impacto por el subsidio al combustible, porque Aduanas, te cuento que es quien se encarga de recaudar el impuesto al combustible, que se le conoce como ACPB, la Atención para la Conservación del Patrimonio Vial. Y hubo un impacto, porque actualmente está subsidiado el combustible, a razón de 10 lempiras por cada galón de combustible. Cada vez que vos y yo vamos a una gasolinera y compramos un galón de combustible para el vehículo, el gobierno nos subsidia 10 lempiras. ¿Por qué toma esa decisión la presidenta? A raíz del alto impacto de los carburantes a nivel internacional, principalmente por la guerra entre Ucrania y Rusia. Recordad que todo el combustible nosotros lo importamos. Entonces, recaudamos 50.000 millones, es decir, 2.000 millones más que nuestra meta de recaudación, aún con el impacto del subsidio a los combustibles, que solo para el 2022 representó más de 4.600 millones menos en la recaudación. ¿En cuánto tiempo esta meta te la implementaron? Eso es un año. Te dan una meta para que cumplas en un año. 48.000 millones de lempiras en un año y tú recaudaste 50.000 millones. 50.000 y aún con el impacto en la recaudación por el subsidio de 4.600 millones menos. O sea, tú sobrepasaste la meta. Correcto. En pocas palabras, tú demuestras que no se necesita tener doctorados y titulados sobre aduana para hacer un trabajo bien que traiga números. Los números hablan por sí solos. Necesitas tener las manos limpias. ¿Por qué antes no se lograba? Por eso te digo, el dato... relato. ¿Por qué antes no se lograba? Ya te contesto y voy a la segunda. El segundo año, 2023. Nuestra meta de recaudación nos la emite Finanza por 54.000 millones de lempiras. 6.000 millones más que el 2022. Y logramos recaudar más de 55.000 millones. Es decir, 1.000 millones más. Wow. Aún con un impacto, porque el subsidio sigue vigente, de 6.400 millones menos en la recaudación. Y logramos sobrepasarla. ¿Cómo vamos en el 2024? Al cierre del primer semestre de 2024, es decir, al cierre de junio, vamos a lograr recaudar más de 27.000 millones de lempiras. Y esto en comparación a los primeros semestres de los años anteriores va a haber un aumento con relación al 2023 en el mismo periodo de tiempo en más de 2.000 millones, aún con el impacto del subsidio al combustible de 3.000 millones. Sorprendente. ¿Por qué antes no se lograban estos números? Porque tenían gente ahí que obedecía más a los intereses privados que a los intereses públicos. Habían mandaderos de la clase empresarial de este país y no mandaderos del pueblo hondureño, porque uno al final lo que hace es ejercer un mandato por el pueblo hondureño, porque es quien te paga tu salario, es quien te tiene ahí, es quien confió en unas elecciones en el proyecto político para que esos cuadros políticos vayan a asumir en un determinado gobierno.